Agárrate con Patricia Poleo. Bueno, regresamos con Agárrate y estamos con un amigo ya de la casa, porque siempre que queremos consultar algo que tenga que ver con el tema no solamente de Bolivia, de donde es oriundo, sino Cuba, Venezuela, la política regional, pues siempre lo invitamos. Gracias, Carlos Sánchez Berzaño, por estar nuevamente con nosotros aquí. Gracias, Patricia, encantado. Bueno, vamos a arrancar por el motivo inicial de esta entrevista y es la denuncia que usted hizo ayer acerca de la persecución política en Bolivia, ¿no? Todos los datos que usted aportó en esa rueda de prensa, que además de yo de leer su columna también que contenían los mismos datos, la pude ver por video, pues todos los datos y todo coincide con esta forma de perseguir, de utilizar el Poder Judicial para perseguir a los opositores que se ha implementado también en Venezuela, pero que ya eso viene, esos son órdenes de Cuba y es como un librito, un manual. Bueno. Usted tocó el caso específico del general Gary Prado Salmón, que está preso y cuyo gran delito, el gran crimen para estos socialistas del siglo XXI fue la detención en los años 60 de el Che Guevara. La detención vivo, y usted lo explicó, yo quiero que usted me explique el caso para nuestra audiencia, porque precisamente la semana pasada estuvimos también con el tema de un coronel que está en la misma situación en Colombia y cuántos militares no tenemos presos en Venezuela también por disentir del régimen. Bueno, gracias, Patricia. Primero me gustaría que veamos el ámbito general y después tratamos el tema específico del general Gary Prado. Porque Gary Prado es un ejemplo de persecución política de un boliviano de los que hay miles. En Bolivia hoy día hay más presos políticos registrados que en Venezuela, por raro que parezca. Muchos militares, muchos políticos, muchos periodistas. Mucha gente de bien, inclusive empresarios, dirigentes cívicos que nunca tuvieron nada que ver en política, pero que están perseguidos y presos políticos. Hay miles de perseguidos con juicios, porque en las dictaduras militares de los 70, cuando el régimen dictatorial te perseguía, te mandaba una unidad militar, entraban ellos al lugar donde estabas, te tomaban por la fuerza y sabían que eras preso político. Pero ahora, en el socialismo del siglo XXI, el castrismo, expandido en América Latina, ha hecho que en Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, cuando el gobierno quiere llevar preso político a un ciudadano, lo que manda es un fiscal, una acusación judicial y un juez. Y producen esas sentencias infames y esas acusaciones infames, con casos armados para decir que son reos comunes, ejecutando al propio tiempo un sistema que se denomina asesinato a la reputación, character assassination, con el cual destrozan la imagen, destrozan el prestigio del individuo al que están atacando. Y otra cosa que hay en Bolivia que es muy grave, hay más de 1.200 exiliados políticos, habemos, porque yo soy un exiliado, uno de ellos. Los exiliados políticos están en Argentina, en Brasil, en Paraguay, en Perú, en Estados Unidos, en España. Y solamente el ACNUR de las Naciones Unidas tiene registrados más de 1.000. Entonces, en ese escenario lo que yo he hecho ayer es mostrar a la opinión pública, en función de un Twitter, de una declaración que hizo Evo Morales en Bolivia contra Gary Prado, a quien persigue sañudamente, mostrar este escenario al mundo y decir, señores, pongan los ojos en Bolivia, porque igual que en Venezuela, que está igual que Cuba, igual que en el Ecuador, igual que en los países donde ha penetrado el castrismo con disfraz del socialismo del siglo XXI, con ese rótulo de izquierda, que no es de izquierda, están más cerca del fascismo que de la izquierda, lo que está sucediendo es que no existe más democracia, existen perseguidos, presos y exiliados políticos, y el caso del general Gary Prado, y ahora vamos al tema específico, sí, es un caso además agravado por un hecho histórico de interés mundial. Para nadie es desconocido que en la década de los 60, el año 67, el castrismo, tratando de controlar Bolivia por las armas, estableció allí una guerrilla, que llegó el guerrillero más famoso, el argentino-cubano Ernesto Che Guevara, con otro nombre, que estableció una guerrilla en la zona de Ñancahuazú y que después de operaciones guerrilleras y militares de larga data estuvieron meses combatiendo, y de muchos soldados bolivianos muertos, invalidados y heridos,
El ejército boliviano capturó al Che Guevara y lo puso vivo en detención en un lugar denominado La Higuera, y por decisión militar del gobierno boliviano fusilaron al Che Guevara. Lo que la propaganda dice ejecutaron fue una orden de fusilamiento, y él era un fusilador, o sea que era un agresor. Eso es otro tema de la historia, pero el asunto es que el entonces capitán Gary Prado Salmón era el comandante de la compañía que se batió a tiros en combate en una quebrada de la zona, y el Che Guevara, después de muertos de lado y lado, después de un combate, herido, cayó preso, y el mensaje fue: no disparen, soy el Che, valgo más vivo que muerto. Y el capitán Gary Prado Salmón... ¿Le hizo caso? ¿No lo mató? Lo detuvo, pues. Lo detuvo, lo asistió, y la historia, porque mucho se ha escrito sobre esto, cuenta una relación interesante, al punto que el Che Guevara le regaló sus Rolex al capitán Gary Prado Salmón, y Gary Prado lo tiene como un trofeo de guerra, pero regalado por el hombre al que capturó. Entonces, hoy día, además, el resto de la carrera de Gary Prado. Gary Prado, en los regímenes militares, es conocido como un militar que resiste las dictaduras. No es parte de las dictaduras militares. Como es lo que lo están Como señalando. dice Evo Morales. La segunda cosa, cuando retorna la democracia el año 82 a Bolivia, y Prado, después de un tiempo, deja la función militar, se retira, es un militar retirado, se incorpora a la política, porque él siempre había sido un militar conocido como progresista, y milita en un partido de izquierda, que es el Movimiento Izquierda Revolucionaria. Y en función de eso es embajador de Bolivia ante la Gran Bretaña, con sede en Londres, y después es embajador de Bolivia en México. Es un señor muy respetable. Yo soy político, y mi partido es el Movimiento Nacionalista Revolucionario, un partido nacionalista que tiene centro, izquierda y progresista, pero el general Gary Prado nunca ha sido mi partido, y hemos sido oponentes políticos. Pero la razón por la que yo defiendo al general es, primero, porque en Bolivia él debería ser considerado como un héroe militar, estaba defendiendo a su patria de una invasión, de una agresión. Bolivia era un país tranquilo, y llegan unos guerrilleros y arman una lucha armada y empiezan a matar a la gente que esperaban que les haga el ejército. Y hoy día, y este es otro tema muy serio, Evo Morales se ha convertido en Bolivia, de la mano de la dictadura castrista, de la cual Evo Morales simplemente es un esbirro, un subordinado, un operador más, ha convertido a Bolivia en un territorio ocupado por el castrismo, y ha hecho el Che Guevara, en vez de ser el agresor que era hasta que Evo llegó al gobierno, lo ha convertido en un héroe, ha puesto su imagen en las oficinas públicas, ha cambiado la currícula escolar para presentar al Che Guevara como un luchador, no como el agresor de Bolivia, y los defensores de la patria, los luchadores del ejército boliviano, antiguerrilleros de esa época, están en la calle. Gary Prado está enjuiciado con un pretexto de un supuesto levantamiento, que es una de las masacres que Evo Morales comete en Santa Cruz, en el Hotel de las Américas, y el resto de los soldados de la patria no tienen siquiera una pensión que les permita vivir. Bueno, la misma situación ha ocurrido en Venezuela con policías, sobre todo, más que militares, que han actuado en los años 60, 70, 80 contra la guerrilla, incluyendo la guerrilla colombiana, y que ahora son perseguidos por este régimen por haber cumplido con su deber y haber defendido al país de estas invasiones. Eso es y lo de que estos se llama ataques. la vacuna castrista. Lo que el castrismo está haciendo con esto es decir, no se metan nunca más contra la subversión, ni siquiera contra el narcotráfico, porque esto está muy cerca del narcotráfico. Las FARC son subversivas y son por supuesto, narcotraficantes. Así es. Evo Morales es el líder de los cultivadores de hoja de coca y es el soporte del narcotráfico en Bolivia, siempre lo fue. Las diferencias políticas entre Evo Morales y yo no son de concepción ideológica. Yo he luchado contra el narcotráfico y él lo ha defendido. Esa es la primera diferencia. Entonces, y la eso gran es gravísimo. diferencia. Ahí tenemos el tuit de Evo Morales, que dice: Jerjes del socialismo, Chato Guerrillero y Sánchez Berzaín el Zorro defienden a Gary Prado, general de dictadura, asesino del Che
y separatista, y bueno, ya esto lo ha aclarado bastante aquí Sánchez Berzaín. También usted describía la situación de salud del general Prado, está en silla de ruedas, además de que, bueno, ya es un hombre de edad, pues era capitán cuando en la detención del Che Guevara, ahora tiene casi 80 años. Sí, Gary Prado sufrió un atentado. Cuando él estaba todavía en función militar, era comandante de la 8ª División en Santa Cruz, en un evento de esos que se producen, una bala perdida le dio en la espalda, le rompió la espina y quedó paralítico. Siempre se ha sospechado y se ha dicho que esa bala perdida vino de manos del castrismo, porque tenían a este hombre... La gente que luchó contra la guerrilla castrista ha seguido un camino en el que ha sido siempre asesinada o ha sido dañada. El presidente entonces, René Barrientos Ortinho, ha muerto en un accidente de helicóptero que hasta ahora no se aclara si es atentado o no. El comandante del ejército, el comandante en jefe, que fue presidente, un presidente de izquierda en Bolivia, Juan José Torres, ha muerto asesinado en la Argentina. Trataron de echarle la culpa a ese asesinato en la rumorología a su oponente político, el general Banzer, pero parece más cierto que lo mató el castrismo. General Centeno Anaya ha sido muerto en Europa cuando estaba en funciones diplomáticas, y así por el estilo. Y parece que querían matar a Gary Prado y lo dejaron paralítico. Entonces, lo llevan a juicio a Gary Prado por un asunto que es falso. Esta es otra práctica. El castrismo, sus operadores locales cometen delitos. Hacen masacres, matan gente, reprimen. Evo Morales tiene en su haber 20 masacres sangrientas durante estos 10 años de gobierno y tiene todavía que responder por la de octubre del 2003, cuando participó y llevó adelante el derrocamiento del presidente Sánchez Lozada, provocando hechos sangrientos. Esa investigación está parada porque él está protegido por un decreto de amnistía, y desde esa posición ha enjuiciado a los defensores del derecho y de la Constitución y de la ley, y los ha metido a la cárcel. Entre los presos políticos están los miembros del alto mando militar de Bolivia, el general Vélez, el general Quiroga, el general Rocabado, 5 militares que han sido condenados por Evo Morales por haber resistido al golpe de Estado y la masacre que él montó. Pero bueno, lo que hacen es cometen delitos y le echan la culpa a las víctimas. Claro, así es. Y las víctimas son enjuiciadas por los delitos de los delincuentes del gobierno y ellos son los acusadores. Eso es un manual. Bueno, eso es lo que han hecho en el Porvenir, en el Hotel Las Américas, en octubre del 2003, lo que han hecho con los muertos de Cochabamba, en el ataque a la alcaldía, con todo lo que han hecho. Y uno de esos hechos es el del Hotel Las Américas, donde dicen que estos estaban preparando un atentado contra el presidente, contra Evo Morales, donde dicen que eran secesionistas, y a partir de eso han desatado la más grande y cruda represión y ahí acusan al general Gary Prado y lo obligan en su silla de ruedas, inválido, casi de 80 años, a estar sentado en audiencias de 2, 3 y 4 horas, y el hombre se llaga, el hombre sangra, porque no puede estar en esa situación. Y después, cuando sale de la audiencia, tiene que ser tratado médicamente. Él está preso, tiene detención domiciliaria. Ahora, ¿hay algún organismo internacional que vigile los derechos humanos que esté al tanto de esta situación? Todos los organismos están al tanto de esta situación, pero en este asunto de los derechos humanos, yo quiero decir algo. Cuando era presidente de Human Rights Foundation de Nueva York, el embajador Armando Valladares estuvo en Bolivia, visitó Bolivia como observador y tuvo que salir con la protección internacional porque el gobierno hizo más de un atentado contra él. Los organismos de derechos humanos que no son complacientes con estas dictaduras son simplemente expulsados y descalificados. Mire lo que hace Venezuela con Human Rights Watch, por ejemplo. Vivanco es el enemigo más grande de la dictadura venezolana porque los denuncia. Y en Bolivia los organismos nacionales han sido más bien organismos complacientes del gobierno. Por ejemplo, todos los que han pasado por la presidencia de lo que es la organización o la asamblea, se llama, de derechos humanos de Bolivia, han sido ministros de Evo, hoy día son embajadores, los cooptan, lo mismo que a la prensa que en algún momento denunciaba y era opositora, los han vuelto diputados, senadores, embajadores, y a los que no se prestan a venderse de esa manera, simplemente los liquidan y los dejan sin empleo.
O sea, este tema de los derechos humanos no está funcionando como debiera para el caso de las víctimas de las dictaduras del socialismo del siglo XXI. No funciona en Venezuela, no funciona en Ecuador, no funciona en Bolivia, no funciona en Nicaragua, porque ellos han cooptado y neutralizan el efecto de lo que en otro momento, cuando los presos políticos eran ellos frente a las dictaduras militares, sí les funcionaba mejor. Y está pasando en Colombia también. Al regreso vamos a hablar un poquito de Cuba, de Venezuela. Acabamos de analizar, por cierto, el tema de esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia que anula absolutamente cualquier función que ejerza la Asamblea Nacional porque fue electa por mayoría opositora. Al regreso continuamos con Carlos Sánchez Bersay. Si quieres comerte el mejor queso de mano, las mejores cachapas de maíz, esa natica criolla que tanto te gusta de Venezuela, no puedes dejar de visitar La Pradera Productos del Campo. En La Pradera te ofrecemos todos los sabores que tanto añoras. Quesito guayanés, queso telita, palmizulia, tequeños, bollitos de maíz, todos los productos que quieras de Venezuela. Y si estás organizando una cena, una fiesta o quieres matar esos antojos, no dudes en visitarnos. Y si deseas arrancar tu propio negocio y convertirte en nuestro distribuidor en cualquier parte de los Estados Unidos, contáctanos por el 786-863-0933. El mejor sabor de Venezuela. Búscanos en nuestra página web www.quesoslapradera.com o visítanos en el 1375 Northwest 97 Avenida del Doral y deleítate con los sabores de La Pradera, sabores del campo. Agárrate con Patricia Poleo.